¿Qué tal? Buenas noches, amigas y amigos de Foro Jurídico. Esta noche estamos de gala, contenta de verlas y verlos a todos ustedes del otro lado de la pantalla. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Tenemos a una invitada de súper lujo, a la magistrada Zulema Mosri, esta tarde, esta noche, aquí en Simplemente Derecho, el espacio que Foro Jurídico nos da para poder acercar el derecho a todas las personas. Aquello que todo nos da miedo preguntar y que dicen, ay, no, qué vergüenza, aquí se resuelve. Y esta noche, además, con el lujo que tenemos una súper experta, doctora en Derecho, magistrada, que se acerca a nosotros para platicarnos y decirnos que no hay que tenerle miedo. Alguien que, además de saber transmitir todo lo que sabe, no saben qué divertida es para platicar. Entonces, espero que lo disfruten como yo lo estoy saboreando. Antes, me permito entrar a la formalidad de presentar a doña Zulema. Zulema Morri Gutiérrez es magistrada, tiene 34 años de trayectoria en el servicio público, 15 de estos años como juzgadora federal. Actualmente es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, posición que obtuvo mediante concurso de oposición en 2012, porque de 2009 a 2011 se desempeñó como magistrada en la Sala Regional del Noroeste en Tijuana. Ha trabajado en los gobiernos de Sonora, en la Ciudad de México, en el Senado de la República, fue diputada en la 58 legislatura del Congreso de Estado de Sonora, todavía me acuerdo de los números romanos. Es Sí. licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, donde además de mención honorífica, obtuvo el reconocimiento a la mejor alumna de la generación al concluir la carrera con promedio, bueno, ni más ni menos que de 10. Ahí sí no había duda. Es maestra en gestión pública por el TEC de Monterrey, doctora en Derecho por la UNAM, grado que obtuvo con la tesis inédita Fundamentos de una teoría sobre responsabilidad del Estado y su remediación, que propone una nueva teoría en la materia y por la que obtuvo mención honorífica. En 2014 impulsó, perdón, la creación de la Comisión para la Igualdad de Género en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que preside desde entonces y que ha coordinado el cumplimiento de los compromisos del tribunal en la materia. Si hay alguna persona que es champion, campeona en los temas de género, cuando tenemos, fíjense que muy interesante, ella nos puede hablar en algún momento también de los retos para la perspectiva de género en la justicia. La doctora Mosri es autora y coordinadora de diversos libros jurídicos, ha impartido clases en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, es columnista invitada en El Heraldo, conduce el programa Igualdad, Justicia y Derechos, transmitido por YouTube, en el que promueve la cultura de la legalidad y los derechos humanos. Ahora soy yo la que tengo la fortuna de Claro. entrevistarla. Ha publicado más de una veintena de artículos especializados y ha sido ponente en más de 100 conferencias y paneles en México y en el extranjero. Actualmente forma parte del capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, por sus siglas en inglés, IAWJ, de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AMJuzgadoras, y de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. En 2022 recibió la medalla al mérito jurisdiccional Margarita Lomelí Cerezo, otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En 2020 la medalla Mujeres por la Igualdad de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y en 2018 el premio Fomento a la Equidad de la revista Foro Jurídico por su trayectoria profesional como juzgadora y promotora de los derechos humanos, especialmente de los derechos de las mujeres. Bueno, querida Zulema, muchas gracias por venir. Tengo el honor de yo poderte hablar de tu señora magistrada. Pues no, Bienvenida a tu programa. al contrario, querida Ligia Zulema, por favor, y Zulema para todos, encantada yo. Más bien te digo que me siento agasajada de estar contigo, porque, bueno, quienes te conocemos sabemos que efectivamente disfrutamos mucho, mucho las pláticas, de modo que estoy feliz y muy honrada, Ligia, de tener la oportunidad de compartir, de conversar con las personas que siguen tu programa, tu valioso programa, como toda una verdadera promotora del derecho y sobre todo de los derechos humanos.
Muchas gracias, querida Zulema, de verdad. Y bueno, yo en este programa siempre empezamos sin avisarle ni decirle nada a nuestros invitados con una pregunta muy breve, para contestarla también muy breve, pero que es para inspirar a las mujeres y hombres que quieren ser abogados o que están estudiando para abogados y que dicen, quisiera ser como Zulema para que mi día sea exactamente como el de ella. ¿Cómo fue el día de hoy para ti trabajando? Un día en la vida de Zulema. Bueno, realmente eh, asumir el reto de cada día con mucho entusiasmo permite que produzcas resultados impresionantes. Siempre he sostenido que en la vida o dejas huella o dejas cicatrices. Sabemos que estamos con muchas cuestiones en esta interacción social, pero respecto al trabajo profesional, definitivamente dejar una buena huella siempre ha sido mi premisa. Tuvimos en la mañana antes de la sesión una serie de intercambios de notas por ciertos criterios relevantes que se discutieron en la sesión pública de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que presido. Entonces, antes de la sesión estábamos pues con una serie de intercambios de notas hasta que, bueno, logré que la magistrada, mi compañera, mi única compañera, se convenciera y bueno, pues vamos a tener esa atención, esa deferencia de considerar algunas cuestiones, porque las sentencias son instrumentos colegiados, de modo que tienen que estar conforme a las exigencias o satisfacer precisamente los términos de quienes van a suscribir, a firmar o avalarla con su voto. Entonces, profesionalmente eso pues implicó levantarse con todas las ganas y con todos los sentidos para sacar adelante esa sesión. Y te Y diría que personalmente, pues también, o sea, tener esa actitud de levantarte, como dicen, con el pie derecho, con el mejor ánimo, porque pues se trata de esto, el trabajo se tiene que disfrutar, se tiene que sentir, tiene que ser una vocación, no es de, ay, voy a ir al trabajo, no, es wow, afortunadamente tenemos trabajo y el trabajo se cuida. ¿Cómo se cuida? Pues siendo diligente. total, y aquí entre nos, al fin que nadie más que unas 600 personas lo van a saber. ¿Sí se discuten los proyectos de sentencia en los grupos colegiados de jueces y juezas? ¿O es que Claro. alguien dice: "No, yo aquí mis papás son los que truenan y se va a hacer esta decisión y listo"? No, claro que sí se discuten, definitivamente sí es una enorme responsabilidad. De hecho, los asuntos, si te fijas en la sesión del miércoles pasado, que fue la sesión del Pleno Jurisdiccional, se difirieron o se aplazaron 3 asuntos porque se están discutiendo y en sesiones privadas discutimos y discutimos, de modo que pensábamos que ya estábamos listos y no, lo vuelven a diferir, de modo que vamos a continuar con las discusiones porque son decisiones pues fundamentales que trascienden, porque son cuestiones de Estado, no Claro, solamente en la vida, en la esfera jurídica de quienes tocan la puerta de la justicia administrativa, que son las y los gobernados, las empresas, las personas físicas, inclusive con actividades empresariales o inclusive cualquier ciudadano que necesita o requiere un servicio o que el Estado ejerza una función. Entonces, no, por un lado esto y por otro lado el impacto que también puedes generar en el Estado, en la administración pública federal, de modo que claro que sí se discuten, es mucha responsabilidad que tenemos en sí. nuestras manos. Y bueno, entrando a nuestro tema, muchas gracias porque de verdad que eres una mujer que inspira y que dan ganas de estar en tus zapatos para poder aprender y caminar, esos parajes. ¿Qué hace el Ay, sí. derecho administrativo por el ciudadano común? Hablamos del derecho administrativo, toda la gente sabe, ahí sí del derecho familiar para que si me voy a divorciar o no, pero ¿qué hace el derecho administrativo? Porque mucha gente no sabe qué hace y nos quedamos ahí atorados. ¿Para qué nos Bueno, sirve? esta relación que tienen las y los ciudadanos, los gobernados con las autoridades del Estado, pues implica que se
ponga a andar, se eche a andar esta maquinaria de la administración pública, porque el Estado, bueno, sabemos el Estado que tiene los tres poderes, uno de los poderes tiene esa función formal, digamos, de administrar, que es, lo diría yo, el actor principal o fundamental de lo que en cierto momento se ha llamado las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Llámale como quieras, un término, digamos, neoliberal, si quieres así identificarlo. ¿Por qué? Porque así se ha conocido. Son esos programas, acciones o mecanismos a veces para administrar conflictos o apaciguarlos, pero bueno, vemos que en la realidad muchas de las políticas pues no han logrado cumplir la expectativa de la sociedad de que haya una mejora en la provisión de los bienes públicos. Entonces, el derecho administrativo precisamente regula esa relación entre el Estado en sus funciones de administración pública, de autoridad, con los gobernados que tocan la puerta de la administración pública pues precisamente para que lograr acceder a un derecho o en su caso que el Estado, la administración pública, cumpla sus funciones, ya sea, es que dividimos funciones y servicios, pero bueno, no voy a entrar en esas particularidades, pero yo te diría que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es tan relevante, no solo porque es un órgano de control, a veces son muy técnica, ¿verdad? De control de No, la no, no, legalidad, adelante. No, está de bien, control, porque ajá, ¿quién hace que haga su chamba el gobierno? pues Eh, sí, nosotros tenemos que garantizar ese control de la legalidad, es decir, revisar que la autoridad cumpla su actuación conforme a derecho. Entonces, no solamente tenemos un control de la legalidad, sino también de constitucionalidad en primera instancia. Acuérdate, el control difuso de constitucionalidad a partir de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades precisamente cuando conozcamos de alguna situación o algún acto de autoridad, bueno, podamos hacer algún control difuso en caso de que la norma o el acto que se sustenta en una norma, para nuestro juicio, debidamente fundado y motivado, viola algún derecho humano contenido en la Constitución o en los tratados internacionales. Acuérdate que ya hay un bloque de constitucionalidad, nosotros podemos no aplicar esa disposición jurídica en aras de proteger los derechos. Entonces, este tribunal que te digo es el responsable de garantizar o asegurar que ese control de legalidad y de constitucionalidad de los actos de autoridad en materia administrativa, que es todo lo que haga la administración pública y fiscal, por supuesto, los temas tributarios, por ello es un gran compromiso, sobre todo en las circunstancias en las que vivimos, formar parte de este tribunal por te diría yo, por el relevante papel que sin duda contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, y esto es muy importante. ¿Por qué, Ligia? Porque al impartir justicia fiscal y administrativa, el tribunal no solamente provee esa certidumbre jurídica a los gobernados, porque te digo que tutelamos esas garantías de legalidad, sino que por otro lado contribuimos al aprendizaje institucional. ¿A qué me refiero con esto? Pues es una forma de decirle a la autoridad cómo debe sujetar su actuación, cómo es, debe actuar para que su actuación esté siempre apegada a derecho. Entonces, pues es una gran responsabilidad esto, de modo que es un enorme compromiso y qué padre poder contribuir, ¿verdad? Desde esta función a que las personas pues puedan, una vez que tocan la puerta de la justicia, no nomás es tocar la puerta, sino que se garantice que efectivamente se resuelvan los temas. Y eso es un es, desafío, llegar y al fondo de los asuntos. tocaste dos temas fundamentales, Claro, querida sí. Zulema. Claro que sí, adelante. Y en este cafecito, salud, por cierto, yo traigo mi No, bueno, cafecito, ya sabes, aquí, sí. en este, y qué bonito cuadro tienes, por cierto, atrás de ti también. Eh, los derechos humanos. Es decir, ¿sirve el derecho administrativo para proteger los derechos humanos del ciudadano común? ¿O es nada más, ay, ya sabes, el tener que sacar el permiso, mi licencia de manejo? ¿Cómo protege mis derechos humanos que yo los siento de repente afectados? Y te voy a poner varios ejemplos de lo que podemos ver hoy. Desde, oye, el Estado tenía que asegurar que no hubiese baches en la calle,
porque tenía que utilizar bien el dinero que se le dio, claro. que es el que yo pago de mis impuestos, hasta el decir: "Oye, fíjate que quiero tener un permiso para poder tener un pozo de agua, yo que soy Ujú, campesino, y no me lo han dado ni me han hecho ujú. caso". Claro. Hasta o ya han revocado, aquí me revocaron el permiso y mi licencia de construcción. Y ahí Claro. quizás era el segundo punto que quería que nos platicaras, porque no es lo mismo tener un problema de licencia de constructor con el municipio que un permiso de un pozo de agua o el que no me arreglaron la carretera y por lo tanto en una carretera federal no se están Ujú, ocupando mis impuestos. Y esos afectan mis derechos humanos, desde la claro. salud, el tener agua, el saber que sí se están ocupando bien, y que no se ponche mi llanta a la mitad de la carretera. ¿Esto es cierto o estoy yo haciendo ilusiones de lo que No, hace la hombre. parte administrativa? Absolutamente cierto, porque lo tienes clarísimo, querida Ligia, sí. Desde el momento que podemos venir, el típico caso del bache en la responsabilidad patrimonial del Estado, pues tenemos casos, no necesariamente por el bache, pero sí por carreteras que están en mal estado, que ocasionan la muerte, o sea, que pierda la vida las Sí, personas. Entonces, hemos tenido muchos casos en estas demandas en las cuales hemos condenado a cuando son en carreteras, por supuesto, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no obstante haya concesionado el mantenimiento de ciertos tramos de la carretera, pues la ley establece la atribución y la obligación de la autoridad de mantener y conservar esto, independientemente de que contrate un tercero o que le concesione un tercero okey, eso, ¿no? Hemos en esos casos, o por ejemplo, cuando hay uso excesivo de la fuerza, donde hay autoridades federales y que hay balaceras y ocasionan la muerte de una persona, hemos condenado. En casos de okey, para garantizar el derecho humano a la salud, personas que han tenido que acudir a los hospitales públicos, para precisamente acceder al derecho a la salud y pues que con que nos encontramos que son malas prácticas, condenamos o en su caso hay violencia obstétrica, podemos condenar y aplicar la perspectiva de género o en su caso programas del gobierno federal que otras compañeras cuando ya han emitido sentencias con perspectiva de género y se ponen esos lentotes de aumento que es para precisamente visibilizar a veces las normas que están o la normativa que tiene sesgos de género o disposiciones que discriminan y que impiden que ciertas personas accedan a los programas. Entonces, por ejemplo, de programas de reproducción para reproducción asistida de tal a tal edad, pues la normativa dice que hasta 35 años la persona, la mujer tiene 36, pues demanda, se ha ordenado que se le permita. Y bueno, tenemos muchos casos, derechos humanos en todo, inclusive en materia tributaria y derechos humanos, contenidos no solamente en las leyes tributarias, en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, sino también en tratados internacionales. Y te diría en todo, por ejemplo, vamos por Secretaría de Estado, bueno, empezando por okey, Secretaría de Gobernación, ahí está migración, bueno, pues todos los derechos de las personas migrantes, que hay que tener un enfoque interseccional, que por cierto, el próximo lunes vamos a tener lunes y martes y te invito y los invito a las y los invito a todos, las personas que te escuchen, que acudan con nosotros al tribunal a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 2 de la tarde. Vamos a tener unos talleres, unos conversatorios donde viene la gente de la ACNUR, que es claro, la ONU de ayuda a refugiados, y SEGOV y expertos a hablar de la problemática que tenemos ante este desafío de los derechos, salvaguardar los derechos de las personas migrantes. Entonces, te pongo un ejemplo, por ejemplo, igual si nos vamos a cuál otra secretaría, medio ambiente, bueno, están los derechos medio al ambiente, medio ambiente, riesgos educación. sanitarios, equilibrio ecológico en materia educativa. Conocemos casos, por ejemplo, de discriminación, responsabilidad patrimonial del Estado perdón, responsabilidades administrativas de los servidores públicos
por acosos, hostigamiento sexual, laboral, violencia sexual, inclusive en las escuelas y hospitales, que es donde se da mucho. Entonces, pues aquí nos podríamos llevar un súper programa, Guau, pero en todo tenemos derechos humanos, que es tu primera pregunta. exacto. Definitivamente sí, te puedo decir que hay muchos casos, por ejemplo, en protección a periodistas, tienen un derecho humano, en este caso reforzado el Estado, de garantizar la seguridad, y hemos ordenado mediante sentencias que se proteja a aquellos que están en riesgo. Te digo, en todo, en todo. Y Incluso con el fuero militar, perdón, y ahorita que estabas diciendo, vámonos por secretaría, digamos, si la secre y vámonos a lo moderno, la Secretaría de la Defensa hoy tiene la obligación de darle mantenimiento al AIFA. ujú. Entonces, podemos acudir a la justicia administrativa para que la Secretaría de la Defensa, digo, fuera de lo que normalmente estamos acostumbrados, diga: "Oye, no está bien mantenido el elevador del AIFA". Pero siempre y cuando haya causado un daño a las personas que no tengan el deber jurídico de soportarlo, porque en otras ocasiones los daños que sufrimos, pues sí, a veces tenemos el deber jurídico de soportarlo. Por ejemplo, ok, te vamos a hacer una averiguación previa por algo, pues estás obligada a soportar La la molestia. molestia, aunque haya salido que tú seas inocente, pues bueno, ya hay criterio, o un acto de molestia, siempre y cuando se lleve conforme a derecho, pues ni modo, tenemos que soportar el daño. Pero sí, este caso sería más bien de política pública, me refiero llamándolo de cierta manera, porque es parte de la responsabilidad de la autoridad asegurar que se mantenga. Alguien tiene atribuciones, si no se cumplen, pues hay que demandar administrativamente, presentar una denuncia para efecto de que se investigue administrativamente si hay una omisión de esta persona o por qué no se está cumpliendo ese objetivo. Entonces hay iniciar un procedimiento de responsabilidad, seguir el procedimiento, eventualmente va a llegar al tribunal porque es un tema federal. Entonces sí, conocemos de la Sedena los casos de las pensiones de los miembros del ejército, responsabilidad en el área médica en caso de que haya una negligencia, un error médico, o por ejemplo cuando son discriminados estas personas, por ejemplo, por tener una condición de salud o una condición física Okey, que no les sí. permiten llegar. Entonces, hemos conocido de todos, por ejemplo, temas ahí en la Sedena o en CONAPRED también por discriminación, o inclusive un caso de las normas, de la normativa de las Fuerzas Armadas, es que se establecía en la normativa que el militar podía decidir a cuál de sus concubinas le daba pues el derecho a la ¿A la pensión. O sea, pensión? él decidía cuál de las, si había dos o más concubinas, que Guau. había casos así. Creí que Entonces, solo se daba en la sharía en los países hombre, pues, árabes, pero ¿qué tal, qué tal? Pues se hacían las leyes a su conveniencia. Nosotros vamos a decidir a ver a cuál se lo damos. Imagínate esos estereotipos, guau. creando las leyes a como, pues, como Y so querían. y quiero Entonces, asumir que solamente era si un hombre militar, no hablaba de una mujer no, exacto, militar las normas. respecto a sus concubinos, ¿verdad? Precisamente eso es ver con perspectiva de género. Solamente estaba diseñada para los hombres, darle esta protección a la mujer, porque la norma es evidente, tiene ese sesgo de género, parte del rol del hombre, y principalmente en aquel tiempo cuando se redactaban, Sí, pues eran hombres, ¿no? Los militares. Actualmente, afortunadamente, ya vemos a más mujeres en grados, igual son generales algunas, pero no de división, pero ahí van seguramente. Pronto esperemos también lleguen al último, digamos, escalafón de esto, al último, al más alto nivel, que claro. es general de división, pero bueno, todavía no hay mujeres hasta esa categoría. Pero te digo, pues, ¿qué hicimos nosotros en el tribunal cuando conocimos de estos casos? Pues decir que inaplicar, decir que no era Okey. válida, y echarle abajo esta disposición jurídica para efecto de que precisamente no va a ser a una. Si tienes a varias concubinas, pues les das a todas en partes igual, ¿me explico? Y hacer que se las concubinas que demuestren que tienen esa relación es todo un tema. Pero bueno, esa es la Qué primera pregunta que interesante. me hacías de los derechos. Pues sí, tenemos los derechos, pero también conocemos en el tribunal. Es bien interesante porque pues no solamente sí aseguramos que se cumplan los derechos, sino también en otros temas
tan relevantes, pues tenemos que considerar cuestiones de orden público. Todas las leyes, Ligia, pues son disposiciones de orden público, interés general, es decir, hay un interés también que proteger, que salvaguardar en estas cuestiones de Estado, porque son temas de Estado. Entonces, pues bueno, esta es la importancia. Y la otra, y aquí es un poquito ya entrando a lo más técnico, entiendo yo que nosotros, y generalmente nos referimos, ya sabes, a la Suprema Corte de Justicia, a los colegiados, a los jueces de distrito o a los jueces que están aquí en cada uno de nuestros estados. ¿Por qué tenemos la separación de los tribunales administrativos? Si también juzgan, también resuelven, también llevan procedimientos, ¿por qué se hizo esa separación de la justicia administrativa si finalmente buscamos justicia? ¿Qué características hay de diferencia que tengamos que tener un tribunal independiente y que casi nadie lo nombra? Si tú le preguntas a nuestros niños de secundaria y de preparatoria, oye, ¿y quiénes están en el poder judicial? Bueno, la Suprema Corte, etcétera. Pero siempre tenemos ahí paralelo, bueno, además del Tribunal Electoral, el de justicia administrativa. ¿Por qué? Por la especialidad, por materia, el tribunal especializado en México en temas fiscales y administrativos es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El hecho de que sea un tribunal autónomo, constitucionalmente relevante, que hay toda una discusión respecto a la naturaleza jurídica, pero vamos a decir que es un tribunal constitucional, constitucionalmente relevante, y no lo dije constitucional autónomo, pero también podríamos decirle constitucional autónomo, porque definitivamente no forma parte de ninguno de los poderes. El tribunal no forma parte de la estructura del Ejecutivo y hay toda una historia acá, pero la respuesta en concreto es esto. Yo te diría, Eligia, aquí, fíjate qué interesante la evolución del tribunal. Considerando, como te dije, que este tribunal, al conocer de los asuntos, de las problemáticas de los gobernados, de las y los ciudadanos, ha estado en una constante evolución en la medida también en la que cambia, evoluciona la sociedad. Los y las gobernadas, ¿qué es lo que hacen? Pues siempre quererse anticipar, buscar formas. La sociedad está en constante evolución y el tribunal casi va detrás de esto, regulando, tratando de controlar, o que se sujeten las actuaciones tanto de la autoridad a derecho, pero que respondan a la dinámica. El derecho administrativo y la sociedad va cambiando conforme a esta dinámica de los cambios, lo que va surgiendo de la sociedad. Entonces el Estado ahí va detrás queriendo, digamos, entender, regular, que no se salgan del marco, ¿no? Fíjate que este tribunal es tan importante que viene, bueno, desde la época de la colonia, pero podemos decir que el parteaguas aquí fue en 1936 que se crea la Ley de Justicia Fiscal, porque antes el tribunal formaba parte del Poder Judicial, del Poder Ok. Judicial. Y antes de esto estuvo en Poder Judicial Administrativo, iba y venía, hasta que en el gobierno del presidente Cárdenas se dieron tres factores. Uno, teníamos un presidencialismo fuerte, era un presidente fuerte, Lázaro Cárdenas. Había un rezago muy grande en el Poder Judicial. Y el tercero es, se le dice que existían ya procedimientos de tutela en la administración pública, me refiero, es decir, el recurso, lo que ahorita sería el recurso de revisión o de revocación ante la propia autoridad administrativa. Entonces, esos tres factores fueron fundamentales para que el presidente tomara la decisión de sacar al tribunal de la órbita del Poder Judicial y colocarla dentro del Ejecutivo. En ese principio se limitó nada más en la materia administrativa. Entonces, los efectos de la resolución simplemente era anular. No era un tribunal de plena jurisdicción, Ok. únicamente se limitaba a materia fiscal. Se fue incrementando poco a poco con cuestiones, por ejemplo, de contratos de adquisiciones y obras públicas. Obvio, cuestionada la constitucionalidad del tribunal, porque cómo puede ser que el propio tribunal, el propio Poder Ejecutivo iba a ser juez y parte en Eso te iba estos a preguntar, asuntos. pues era como juez y parte, ¿no? Se Claro, iba a juzgar a sí sí. mismo.
Claro, por eso se cuestionaba mucho. Entonces después se modificó la Constitución para efecto, bueno, después de esta ley se modificó el Código Fiscal de la Federación y después se modifica la Constitución como para decir que la Corte va a conocer de estas resoluciones de tribunales autónomos, o sea, independientes, con autonomía técnica y de gestión. Y ahí es donde como que empieza a darse la figura del tribunal. Y bueno, va avanzando, se va incrementando la competencia hasta que en el año 2000, híjole, se le da competencia para todo lo administrativo. Y ahí empieza prácticamente este tribunal contemporáneo que en los últimos años hemos visto precisamente para asegurar esto, el juicio en línea, el primer tribunal en América Latina que conoce del juicio en línea, juicio de resolución exclusiva de fondo, reconociendo que muchos asuntos ni siquiera se resuelve el fondo, quedan en la Sí, forma y es muy exactamente. lamentable, Terrible, exactamente, terrible. juicios sumarios. Entonces empezamos a ver estos cambios, el tribunal que a su vez es el que va a imponer sanciones en los casos de responsabilidades administrativas. ¿Por qué? Porque va cambiando, evolucionando el Estado y en la medida que va cambiando el Estado, pues va cambiando el órgano que es el tribunal que conoce de los temas de Estado. Y aquí estamos. Qué interesante esto, porque es esa génesis para tratar de ver, es que tengo 2, 3 tribunales, ¿y con cuál acudo? Y ahí te va, dentro del tema de jurisdicción y competencia, una otra pregunta que tenemos quienes somos legos en esto. ¿Por qué No, además hay jueces de amparo en materia administrativa? Y que son federales y al mismo tiempo el Tribunal Federal. claro, porque toda ciudadano tiene derecho no solamente a que tu recurso sea efectivo, sino también a que pueda ser revisado en otras instancias. Entonces, las sentencias del tribunal, pues, no pueden ser terminales, salvo aquellas que son en el juicio sumario, en el cual cuando favorece al ciudadano, la autoridad no tiene posibilidad de presentar el recurso de revisión porque ya ganó. Es una sanción a la actuación ilegal de la autoridad. Guau. Entonces, ¿por qué? Porque tienen derecho, tenemos derecho, las y los gobernados a que nuestras resoluciones sean revisadas en otra instancia, en dos recursos más, y está establecido también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, no solamente que tu recurso sea efectivo, es decir, el medio de defensa que sea efectivo, se tiene que garantizar que efectivamente se resuelvan de fondo las controversias. Y una vez que un tribunal resolvió, tenemos derecho a que sean revisadas como ciudadanos. Por eso es que procede el amparo, tiene que proceder el amparo y en caso de que haya cuestiones constitucionales, pues el amparo directo en revisión. Porque Okey. procede contra las resoluciones definitivas que pongan fin a un procedimiento, laudo o a un juicio, procede el juicio de amparo directo. Se va ante el tribunal colegiado, nuestra sentencia las conoce el tribunal colegiado. Y si esto hay alguna cuestión de constitucionalidad que se haya hecho valer o que no se resolvió correctamente, pues excepcionalmente procederá la revisión, o sea, el amparo directo en revisión. Entonces, por esa razón, es necesario que se revisen nuestras sentencias. Y yo te diría aquí algo, Ligia, que qué bueno que me tocas este tema porque estos son los derechos que tenemos las y los gobernados. Pero lo cierto es que también hay que tener cuidado en que muchas ocasiones, precisamente contra el poder arbitrario del Estado, para proteger a los justiciables de las arbitrariedades del Estado, es que se crean los tribunales. Pero en estas disposiciones jurídicas se han establecido ciertas, digamos, incentivos perversos, ciertas cuestiones que han hecho, digamos, que haya un abuso del derecho y hay que tener cuidado en el abuso del derecho, sobre todo en cuestiones de orden público como son las que conoce este tribunal. Entonces, muchas veces, bueno, hay jurisprudencia que establece que si son cuestiones de forma en determinados casos, pues ya la autoridad no tiene forma de presentar el recurso de revisión, ¿verdad? Está establecido ahí, no tiene forma, entonces, pues genera un incentivo perverso, un margen precisamente para que muchas cuestiones que ni siquiera son de forma se empiecen a, digamos, canalizar ahí, de modo que atas de manos a la autoridad y te digo, al ser cuestiones de orden público, pues también
hay una responsabilidad, una serie de funciones que tiene que cumplir el Estado y pues se abusa del derecho, es decir, ¿Cuál se sería un ejemplo beneficia, de esos, querida Zulema? Un bueno, ejemplo son de ese abuso, por ejemplo. Bueno, hay muchos temas en materia fiscal que pues no proceden, digamos, bueno, son cuestiones de criterio, por supuesto, pero evidentemente, pues te puedes conocer de algunas resoluciones porque acuérdate que en el tribunal se resuelven en todo el país estas cuestiones, pues bueno, hay criterios y es importante tener claro que como servidores de la justicia, pues tenemos claro que tenemos la obligación de salvaguardar las herramientas de derechos humanos para que éstas se apliquen en beneficio de quienes han sido diseñadas o desarrolladas en la jurisprudencia y en la Constitución estas herramientas de derechos humanos. Entonces, simplemente estamos obligados a garantizar, a velar porque no sean capturadas esas ¿Quién herramientas las por otros intereses. exacto, y quién las podría digo, yo estoy hablando de algo hipotético, claro está. ¿Quién las captura? ¿Los particulares o el No, por Estado? supuesto me refiero a los particulares, no. Por eso te decía que si bien es cierto, los tribunales fueron diseñados para proteger a los ciudadanos, a las personas del poder arbitrario del Estado, lo cierto es que también llegas a ver infinidad de casos donde las y los ciudadanos o las empresas o los Sí, particulares que litigan en contra del Estado, porque aquí los juicios son del Estado con particulares. Los okey, particulares, la regla general es que demanden al Estado, con la excepción de que en el juicio de lesividad el Estado demanda una resolución que fue favorable a un particular, pero que se emitió no conforme a derecho, es decir, de manera ilegal a juicio de la ese autoridad y se es tiene que buenísimo. probar. Entonces te digo, sí puedes ver cómo en ese abuso del derecho por supuesto que también los particulares y más en estos asuntos de dinero, en asuntos fiscales, pues te das cuenta, claro, que hay un abuso que no corresponden beneficios fiscales que implican dinero público y no Okey, solamente, por ejemplo, vemos en los casos de operaciones inexistentes que le dan efectos a ciertos documentos que físicamente pues son documentos, pero no hay materialidad, pues no solamente no pagan impuestos, sino que todavía piden que el Estado les regrese dinero, imagínate. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado porque es una enorme responsabilidad que tenemos. Y te digo esto, Ligia, porque desde el tribunal es tan importante, porque ves desde una óptica, desde la cúspide del triángulo procesal, están aquí las y los jueces o los magistrados, las magistradas, el Estado la administración pública y los gobernados, pues puedes darte cuenta cómo funciona la administración pública, te puedes dar cuenta cómo falla, cómo institucionalizan los errores, es decir, no hay sí, aprendizaje institucional. Te qué puedes bueno que dar cuenta mencionas eso. cómo hay un estado de dispersión, hay duplicidad y multiplicidad de funciones, te das cuenta en qué falla y te das cuenta también qué se tendría que hacer para corregir, alinear otra vez esas anomalías burocráticas que se dan por muchas razones, pero bueno, apenas estando aquí, ves al Estado en acción funcionando, pero también ves que, o sea, no nomás es el Estado el que se equivoca, también las personas que tocan la puerta aquí de la justicia, pues tampoco es que hagan lo correcto. Me explico. Entonces, por Sí, todos lados, tenemos que garantizar que el Estado de Derecho, todos estamos dentro de un Estado de Derecho, es decir, las autoridades, pero también los gobernados, los particulares. Entonces, pues hay que tener esa enorme responsabilidad y que en su justa dimensión, pues entender el alcance de los fallos o resoluciones que emitimos. qué bueno que lo dices, y aquí, quiero ser un poco más, filosófica, alejándome un poquitito de lo que dice la letra de la ley. Se supone que la justicia y los tribunales están, claro, para hacer ese equilibrio y aplicar el derecho. Estamos en un sistema de Estado de Derecho estricto, además. Pero, cuando deja de tener razón, lógica y sentido común lo que sucedió con la ley, y que como ciudadano dices: "Es que de verdad
no me explico por qué me están pidiendo algo que es imposible, y el de la ventanilla te dice: "Pues ni modo, si no me traes el". Te voy a dar un ejemplo, clásico. En ningún lado de la ley te obliga, la ley privada, a que tengas absolutamente todas las actas de una empresa, protocolizadas. Y como tú sabrás, una protocolización te sale 13, 14,000 pesos barata. Entonces, es un gasto. Bueno, si llegas a la ventanilla y te dice el funcionario: no tenemos fecha cierta, fíjese que no funciona. Oiga, pero de verdad que no tenía yo la obligación de cumplirlo en ningún lado. Pues sí, pero si no lo pone, qué pena. Y el otro caso, es el de Claro. la guerra de los formatos. Clásico, que tienes tú la ley que te dice: tienes que cumplir 3 requisitos o 4. Perfecto, ya los tengo. Y empiezas a meterlos en el sistema digital de la autoridad y te pide 20. ¿Por qué? Porque el que hizo la programación, pues, se le ocurrió que era bueno ponerle 20 requisitos. Y si no Ay, pasas del Alicia, no, sexto, bueno, y no, si no bueno. pasas del sexto, no puedes pasar. Y ya, o sea, no es esa corrupción en la que ibas con la persona que te decía: "Pues, ya sabe que me tiene que dar una lanita para pasar". Es la máquina con la que no puedes hablar, no puedes razonar, no puedes tener eso. Esto también nos ayuda al sistema de justicia administrativa, porque son frustraciones del ciudadano en la administración pública para pedir un permiso, para pagar los impuestos. Pues te ayuda cuando la autoridad definitivamente sí te niega, acceder a un servicio, una vez que las personas hacen el trámite y te dice que no, pues nosotros tenemos que revisar y en su caso, como hay un derecho de petición, tenemos que regresarlo a la autoridad para que revise y le decimos: "Oye, considera tal, una vez que verifiques que la persona sí cumplió", porque nosotros tenemos que analizar si fue legal o no, que le haya, digamos, negado el servicio pues sí, el servicio o el bien, jurídico que está, digamos, El permiso, la solicitando. concesión, el Exacto. documento, lo Entonces, que sea. eso, por supuesto que sí lo revisamos y nosotros, pues, lo ordenamos, ¿sabes qué? Pues tienes que hacer tal cosa o deja de hacer algo y ordenamos con los efectos correspondientes a la autoridad, pues, para efecto de que se le garantice el acceso a esos bienes o servicios públicos. Y yo ahorita que te escuchaba, híjole, es que tanto que hay que platicar, Ligia. Decías tú de que te ponen 1000 requisitos, pues sí, esto, cada carga que nos imponen a las y a los gobernados, implica que esté debidamente justificada, que sea razonable. Es decir, cuando hay disposiciones que imponen cargas, trabas o restricciones para acceder a cierto bien o servicio público, por supuesto que las personas tenemos la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional a que se analice esas disposiciones por lo engorroso, haz de cuenta que lo diseñan de modo tal que va a ser imposible que llegues a eso. Exacto. Pero qué lamentable que tengamos que tocar la puerta de la justicia. Oye, cuesta dinero muchas veces y el No, tiempo y en el estas abogado que cuestiones. le tienes que pagar para El lograrlo. abogado, por eso efectivamente, y el tiempo, además el tiempo también representa mucho dinero dependiendo y en todo el tiempo también cuesta mucho. Claro. Qué lamentable que tengamos que llegar hasta la justicia para que desde acá, pues se le tengan que ordenar al otro, oye, ¿sabes qué? A veces una disposición restrictiva. Hacemos un test, ya existe el test de proporcionalidad que tenemos que hacer analizar una serie de pasos para determinar si se justifica o no en ese propósito que busca la norma. A veces esto tan engorroso, a veces que limite a ciertas personas a acceder a eso. Entonces, es todo un análisis jurídico, pero qué lamentable. Imagínate que después de que le pagaste al abogado todo este tema, llegas a la justicia y ni siquiera te pudieron analizar o resolver bien el asunto, pues todavía doble frustración. Por eso es que Exacto. muchas veces, a veces la gente prefiere mejor ni acudir a la justicia. ¿Por qué? Pues para esta cosa, entonces te desincentivan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para precisamente facilitar que quien decida tocar la puerta de la justicia, pues realmente se garantice el acceso?
efectivo a la misma y que una vez que llegues, efectivamente se resuelva de fondo la situación. Precisamente hacia eso tiene que ir la justicia ahorita. Ya no podemos estar, digamos, con estos rodeos. Otra vez te lo regreso a la autoridad, otra vez viene aquí con el tribunal, regrésalo. Pero bueno, por último, porque es importante, qué bueno, y escuché cualquiera de que las personas que de tu audiencia que nos están escuchando, también quizás lo escucharon, que el gobierno, estaba escuchando que el gobierno pues va a presentar una plataforma para simplificar trámites y desregular todo esto. Precisamente eso es parte de la esfera de la administración pública. Un gobierno eficiente, estratégico, es aquel que se anticipa a las necesidades de la sociedad y no aquel que responde ante crisis o necesidades no satisfechas de la gente. Entonces, pues qué bueno, eso es lo que le toca hacer a la administración pública, facilitar, desregular, simplificar, que es lo que antes hacía la COFEMER, bueno, creo que todavía está, pero bueno, es parte de la política del Estado. A mí me dio mucho gusto escuchar y lo pueden buscar inclusive en internet, que ya se pensaba hacer esa plataforma para simplificar y pues qué maravilloso, porque pues es lo que es la obligación Se de las supone autoridades. que se está anunciando hace 8 o 10 días, si más no me equivoco, este sistema de la Secretaría de Buen Gobierno para ayudar con esto. Y espero que se logre, pero y déjame ser eh, aventada con esto, Sí. transformo. No hay posibilidad de que el tribunal, y perdón que sea tan aventada, no tenemos nosotros una especie de fiscalía de derecho administrativo que de oficio vaya y solicite al tribunal para ayuda del ciudadano en los servicios públicos y las obligaciones del Estado. ¿Qué pasaría si tuviésemos un área que pidiera que de oficio el tribunal, analizando, claro que con toda esa proporcionalidad, justicia, autonomía y equilibrio, ah, pudiera verificar de oficio esto y que se adelantara y no esperara que haya siempre el ciudadano aventado que se perdine y dice, ay, no vaya a ser que luego me empiecen a perseguir a mí porque yo soy el que demandé al gobierno, o sea, demandas al gobierno. Y que para proteger de ese miedo al ciudadano, el tribunal dijera, ¿sabes qué? Hemos hecho estos análisis de proporcionalidad en las cargas administrativas y buen gobierno que tiene derecho el ciudadano, y que emitiera reglas, recomendaciones, resoluciones derivadas de investigaciones para que Mm. efectivamente se uniformara y se corrigiera antes de que tuviese que haber un conejillo de Indias, un ciudadano que le pagó al abogado y dijo, ay, yo soy el conejillo de Indias, ojalá lo gane, y si no, pues algo corriendo. Pues qué inteligente exposición me acabas de dar, mi querida maestra Ligia. Me Qué encanta cosa. esta forma de ver y adelantarnos precisamente. Ese es el terreno de las políticas. Vamos a llamarle políticas públicas porque así siempre se le ha llamado. Eso que hablas tú es parte del terreno de las políticas públicas y actualmente no son, digamos, no se han judicializado, no hay forma de incorporar en mecanismos de revisión la forma en la que el Estado está prestando los servicios en ese ámbito, salvo cuando una persona en una situación Exacto, jurídica ya concreta específica. viene y presenta. Entonces, precisamente para evitar que las personas tengan que acudir a un juicio que únicamente va a beneficiar a la persona que viene o incluso en el amparo, a la persona que presenta el amparo o salvo aquellos casos que de esos de litigios le llamamos estructurales o Estratégicos. estratégicos de derecho Sí, público, pues sí se logra en esos derechos llegar a tocar la línea de la diferencia judicial, que es lo que llamamos la línea de la diferencia, es cuando le tocas a la política pública, hey, haz esto, por ejemplo, la sentencia, siempre decía yo que ya dejamos atrás la época en la que veíamos a los derechos humanos como aspiraciones jurídicas, porque ya no necesitamos luchar por ningún derecho. Todos los derechos los tenemos reconocidos y siempre he sostenido que actualmente estamos en la época de la materialización de los derechos y decía, bueno, salvo el derecho a la seguridad social de las trabajadoras domésticas,
¿Por qué menciono esto? Porque precisamente con una sentencia del Poder Judicial de la Federación, en esa que nos fuimos hasta la deferencia, tocarle la política pública, obligamos al IMSS e IMSS, tienes que crear un programa en el cual establezca la afiliación de tal. Se empezó a decirle los referentes, es decir, por lo pronto empiezas tú así y ya después tú determina como actor fundamental de las políticas públicas, por lo que corresponde. Entonces, todo este tema, te digo, estás tocando un tema muy importante que yo comenté en mi tesis doctoral en la UNAM, precisamente en la que creé los fundamentos de una teoría jurídica de la remediación de la actividad irregular, donde señalo que es importante voltear a ver a las políticas públicas y ver en dónde están fallando precisamente para alinearlas, porque no puedes esperar que lleguen acá al Estado o Exacto. que tengan que demandar al Estado para que el Estado indemnice o sancione, que son muy poquitos porcentajes de los casos en los que procede la responsabilidad patrimonial del Estado. Es de todas las demandas que se presentan, no llegan ni al 3%, o Eso sea, es no es nada. terrible. Entonces, pero no significa que la administración pública sea eficiente. El hecho Exacto. de que muy poquitas proceda es ordenar al Estado indemnizar, no significa que porque todo esté funcionando perfecto. Es una institución que no ha demostrado, y lo digo con elementos, que haya cumplido los objetivos de la reforma, porque el derecho muchas veces, yo hablo de la mitificación del derecho, se crea con esas expectativas de que va a resolver, se justifican ciertas cosas y después elementos objetivos, estadísticos, indicadores, pues se ha demostrado que ninguno de los objetivos que dijeron fue creado. Por ejemplo, cuando se creó esa institución, se dijo, se va a elevar la eficiencia de la administración pública. Hay indicadores, no lo digo yo, pero hay indicadores que dicen que no. Se va a fortalecer la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Hay indicadores, no lo digo yo, que dicen que no se ha fortalecido. Se va a eliminar la corrupción, no lo digo yo. Hay indicadores que Bueno, dicen que no. hace 2 días lo Esto que como nos ejemplo. dijeron, Te ¿verdad? lo digo, Sí, sí. exacto. Esto te lo digo como ejemplo, pero volviendo al tema que decías, que es un tema que implicaría solamente hablar de eso, estás hablando de que no tenemos instancias, las personas, para pedir que se revisen las políticas públicas, que es lo que Exacto. yo digo en mi tesis doctoral, donde creé los fundamentos de una teoría jurídica, sí, efectivamente inédita. Y ojo que nunca nos pusimos de acuerdo de antes. Yo ni siquiera No, supe que me ibas a preguntar, no, nada no, de no. esto. Es Conste una a todos teoría. nuestros amigos, con todos Ajá. nuestros queridos invitados, es que Claro, para esto es una nada. plática así Sí, de sí, sí, nada. O sea, a sabrosa. ver, conforme vaya saliendo aquí, ¿no? Pero digo, no contamos con mecanismos para pedir que se revise eso. No existen todavía. Entonces, en aquellos pocos casos en los cuales el Poder Judicial o inclusive nosotros en el administrativo hemos pedido, oye, dale acceso a cierto programa, oye, tienes que crear el hospital para garantizar el derecho de acceso a la salud, inclusive ese caso que hay escandaloso, ¿por qué el Poder Judicial ordena que se cree la comisión del caso Ayotzinapa? Pues decir, nos fuimos al terreno del administrativo para garantizar precisamente que se acceda, que se materialicen los derechos humanos. Empezamos a tocar esta línea de la diferencia y meternos al terreno de la Claro. política, que ha generado un tema que Una también tensión requeriríamos unas natural. cuantas horas de hablar, una confrontación entre el control difuso, donde Pero si hay decíamos, un lugar, querida Zulema, donde se puede saber la realidad y sí, no de lo que se cree que será, ajá, es en las sentencias que ustedes tienen, en los casos que ustedes tienen. Que uno podría pensar que de derecho administrativo a lo mejor lo más importante que tenemos es la queja de la no devolución del IVA. Digo, a lo mejor es de lo que más tienes, pero no necesariamente es el corazón de los no es problemas todo. de derecho administrativo. Todo lo que hace el Estado, la Administración Pública Federal, todo lo que hacen todas las dependencias y entidades, Pemex, CFE, lo que hace Semarnat, equilibrio ecológico, ganadería, Guau, Zagarpa, sí, economía, doble tributación internacional, temas de aduaneros, tratados aduaneros. internacionales, no sé, ya sé, Profeco, salud, IMSS, todo, pero también lo que hacen los estados. Nosotros, Exactamente recuerdo que eso. somos ¿Qué onda con los competentes, estados? bueno, pues mediante convenio de coordinación fiscal hay convenios entre la federación y los estados,
donde los estados auxilian a la federación en las contribuciones, en recaudar las contribuciones, en ejercer facultades de comprobación que siempre siguen siendo de la autoridad federal, pero mediante el convenio lo hacen los estados de la República, que inclusive aquí es donde hablamos del abuso del derecho. Hemos visto también casos de corrupción donde después la autoridad viene a demandar en un juicio de lesividad esas resoluciones en las cuales en los estados las autoridades locales, por hacer el favor al amigo, vemos muchas cuestiones Ah, irregulares. sí, Entonces, te digo, conocemos de estos actos de las autoridades locales en materia fiscal mediante el convenio de coordinación, pero también de los municipios y de los estados en desvío de recursos públicos federales, cuando okey, hablamos de responsabilidad resarcitoria, que son fondos que están etiquetados para ciertas cuestiones, y el municipio o el estado no los destinó a lo que están las reglas de operación señalan, sino a otra cosa, es desvío de recursos, es una responsabilidad inclusive subsidiaria entre todos los que hayan participado. Y bueno, es otro tipo de responsabilidad. Una es la responsabilidad resarcitoria, que es cuando hablamos de desvío de recursos. Otra es la responsabilidad administrativa, que las okey, sanciones son destitución, inhabilitación. Hablamos del servidor público. La primera es cuando hay un daño en el patrimonio de los entes públicos federales. ajá, La otra administrativa precisamente se trata de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Aquí vas a ver la capacidad aquí vas a ver al servidor público, aquí no, ves el daño, es otro tipo de reglas en la okey, responsabilidad. Y otra distinta es la responsabilidad patrimonial del Estado, que es otro tema, que es la responsabilidad objetiva y directa, en la cual el Estado, en caso de que no sujete su actuación a la norma o no haya causa jurídica de justificación para que haga algo o deje de hacer algo y causa un daño, debe responder siempre que las y los ciudadanos no tengan el deber jurídico de soportar el daño, porque cuando sí tienen el deber jurídico de soportar, pues no ni procede. modo. No obstante, haya nexo. Bueno, entonces te digo, Sí, hablamos del nexo causal. Son muchas cosas, es una materia muy amplia. Conocemos de propiedad intelectual, conocíamos en su momento de esos temas de actividades económicas del Estado, y con las grandes reformas del Estado, me refiero a competencia económica y sí, telecomunicaciones, pues se fueron a los tribunales federales. Y bueno, nos ha quedado claro que tan importante es la justicia, y siempre lo digo, cotidiana, Ligia. Me refiero, ¿cuál es la exacto. justicia cotidiana? En los foros de justicia cotidiana que se hicieron por allá no sé si el 6, 2012, 7 13, años, no, ajá, más, sí, en el ajá, 14, hace 10 años ya más o exactamente. menos, sí, sí, exactamente. En esos foros de justicia cotidiana la gente pues clamaba lo mismo que han dicho ahora, que querían justicia de fondo, no se resolvían sus problemas familiares, civiles, que la herencia, los temas penales. Esa justicia cotidiana, pues tenemos que asegurar que funcione, como lo dice la Constitución, porque ves al montón de mujeres ahí pidiendo en los juzgados, lleno de mujeres y niños, y Sí, la justicia, pues las mujeres a veces no tienen ni dónde dejar a los hijos o a los enfermos que cuidan, les totalmente. cuesta dinero pues, sacar copias certificadas, es una cosa tremenda. Pero bueno, esa justicia cotidiana que tenemos que garantizar, también esa justicia social, me refiero, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero también, Ligia, esta justicia en la cual tenemos que garantizar recuperar la confianza de las y los inversionistas, de quienes generan Sí. empleo en México, Ah, de claro, quienes dan seguridad social, porque también les dan servicio médico, pensión, las empresas también dan esto. Entonces, pues es parte del bienestar, del desarrollo económico. Entonces, ¿por qué me acordé de esto? Porque te estaba comentando precisamente de estos temas de las actividades económicas del Estado, la competencia económica o sí, telecomunicaciones. competencia. Uy, ese es un señor Es todo un tema, ¿eh? tema, o los temas de los recursos, porque nosotros pues vemos también todos los actos, las actuaciones ahí de las
empresas de Pemex, que antes eran las productivas del Estado, pues ahora Pemex, CFE, ya cambió, ya se regresó a la naturaleza jurídica que tenían antes. Pero te digo, pues te das cuenta que la política actual es precisamente incentivar la inversión, pero no, pero para que no haya depredación de los bienes públicos o de las Claro. actividades económicas. Entonces tenemos que entender los cambios del el momento jurídico, las leyes que te dicen por dónde va cambiando, evolucionando el Estado, y pues este es el desafío que tenemos como personas juzgadoras. Y fíjate que tengo algunas preguntas aquí, perdóname, de nuestros oyentes, pero no quiero dejar de preguntarte algo que es nuevo, que seguramente muchos de nuestros amigos y amigos, escuchas, abogados, quieren saber, y que casi nadie maneja. Muy rápido, querida Zulema, ¿qué es el juicio de lesividad? ¿Qué es la lesividad? Que se oye, es algo muy técnico, yo lo he escuchado en España, pero quisiera que nos lo platicaras tú, por favor. Bueno, es aquel juicio que presenta el Estado en contra de un particular que fue beneficiado por una resolución que la propia administración pública emitió, pero que a juicio, o sea, de la autoridad, fue ilegal Okey, o está generando un daño al patrimonio o precisamente a las condiciones en las que el Estado debe garantizar todas las cuestiones de orden público. Es decir, en otras palabras, una resolución favorable a un particular que es ilegal, al ser ilegal, causa daños claro. porque este particular está obteniendo beneficios, dinero o, pues sí, o me tocó, por ejemplo, en casos donde hay resoluciones en temas de telecomunicaciones y que, por ejemplo, para efecto de que sigan obteniendo beneficios estas empresas, entonces cambia la administración, cambia el gobierno y los nuevos presentan una demanda en contra de esta resolución que se emitió en años anteriores y pues generalmente, pues ahí podremos ver cómo se han ido resolviendo los juicios de lesividad, pues tiene razón el Estado, por eso es que demanda. O, por ejemplo, en temas de equilibrio ecológico que una autoridad autorizó en el área de Cancún un permiso o la manifestación de impacto ambiental para que se lleve a cabo un proyecto turístico inmobiliario y se otorgó el permiso y cambia el gobierno, cambian los funcionarios y los otros que llegan demandan la lesividad señalando pues todos los daños ambientales. Entonces, pues puedes Okey, advertir muchas cosas. Me acordé ahorita la teoría del levantamiento del velo. Puedes levantar el velo y pero advertir sí. muchas cosas, pues por los propios argumentos de la autoridad. Es decir, pues hay muchas cuestiones de corrupción que se dejan claros y ese es el grave problema que tenemos pues de manera generalizada en nuestro país. Entonces puedes ver eso y me acordé de esto de temas de doble tributación internacional, Ligia, cuando hablamos de esta teoría de levantamiento del velo para ver el beneficiario Ah, efectivo, sí. quien se aprovecha de manera indebida de los beneficios de los tratados internacionales, de modo que pues es padrísima también esa materia. Ah, guau, no, bueno, eso y bueno, de aquí viene una pregunta para ti rápida. Es que, digo, esto es para 5 horas, querida amiga, pero ahí te van las preguntas rápidas que no quiero dejar sobre el escritorio y que conste que de verdad no nos pusimos de acuerdo. No, para ¿Es nada, Ligia, qué bárbara tú, ¿eh? es posible ganarle al fisco? Por supuesto, muchísimos. Ahí están las estadísticas. En la mayoría de los casos, o sea, gran parte de las resoluciones, digamos, la mitad de ay, me dio calor, la mitad de las resoluciones sí se le ganan al fisco. Por supuesto, sí, de las sentencias, 50-50 es ver más o las menos. estadísticas, más o menos. Yo creo que a veces un poquito más y Okey, por supuesto que sí, en muchos casos sí se les gana. A veces no por cuestiones de fondo, sino por cuestiones de forma, que también es un tema que hay que reflexionar mucho, pero lo que hacemos al sancionar a la autoridad de esta manera es que la autoridad está obligada, de acuerdo a la Constitución, a sujetar su actuación conforme a un procedimiento. Entonces, el artículo 16 constitucional, conforme a las okey. formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, pues tenemos que revisar esas cuestiones formales.
Entonces, una cosa son las cuestiones formales y otras son las de forma. Hay algunas cuestiones formales que no trascienden al fondo, al sentido de la resolución, y es necesario estudiar otro agravio de fondo que le dé mayor beneficio a la persona, al gobernado que toca la puerta de la justicia administrativa, pero hay otras cuestiones formales que precisamente por el acto, resolución o el momento procesal en el que se lleva a cabo, pues sí trasciende. Entonces implica que todo esté viciado de origen. Pero te digo, sí, la Sí es mayoría, posible. claro, por supuesto. Otra pregunta, ¿qué podemos hacer mejor los abogados? Ustedes que están del lado de los tribunales, de los juzgadores, ¿qué dime una cosa que sí podemos hacer mejor los abogados que litigamos, los que nos ves, decirles: "Ay, si tuviera que darles una recomendación, sería esta"? Súper engorrosas, algunas demandas repetitivas, engorrosas. Estamos ahí buscando los temas de la causa petendi y la causa de pedir, simplemente demandas Okey, claras. Aquí hay un tema pues algunos, el juicio de fondo se dio precisamente para enfocarnos en cuestiones de fondo, y renunciando precisamente a la posibilidad de que la autoridad se equivoque por alguna cuestión formal. Entonces, a veces se van al juicio de fondo y dice, oye, sácame este tema formal, pero bueno, es un tema que sí, podríamos también a platicar mucho de estos qué bueno juicios. que lo dices. Pues no, bueno, pero te digo, qué sentencias claras. Una persona una vez en una plática me dijo, hábleme, ¿qué piensa la teoría del caso en materia administrativa federal? Bueno, pues si tú le llamas la teoría del caso la forma en la que tienen que plantear los agravios ahí en materia penal, bueno, vamos teniendo claro que aquí la litis en materia administrativa, Administrativa. pues se da con la demanda, la contestación de la demanda y una, en caso de que haya ampliaciones a estas, pero finalmente claro los conceptos de impugnación, Okey. claro, también orientar bien a la autoridad con argumentos respecto a en qué casos, porque también ustedes, los litigantes, los académicos, tienen que pues orientarnos a aplicar herramientas de derechos humanos, me refiero perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, que realicemos este test de proporcionalidad, que hagamos un control difuso, porque sí, desde primera instancia, porque muchas veces es el control difuso. Entonces nosotros decimos, pues no hay mérito porque hay una jurisprudencia, pues que nos dice que no entremos a desarrollar, no obstante, cuando decimos que no hay mérito, porque cuando sí proceden, aunque ni siquiera te lo pidan, de Lo oficio debes lo de tienes hacer, que realizar, claro, es de claro. oficio. Entonces, ¿qué diría? Pues que a veces hacen unas demandas larguísimas, tremendas. Igual van a decir ustedes, no, hombre, a veces hacen unas sentencias horribles, sí, porque Ah, hay qué buena, algunas porque es la siguiente pregunta, ¿qué pueden hay hacer algunos mejor los magistrados que tribunales, no? dicen exacto, hay algunos magistrados que dicen: "Es que te pido que digitalices en la sentencia todas las resoluciones, porque aquí mismo lo vemos y ya estamos aquí", porque a veces sí, efectivamente, es complicado agarrar los expedientes, que son habitaciones a veces llenas de expedientes, y a veces no podemos, ¿por qué? Porque lo tiene otra Claro. ponencia, son colegiados en sección, pues 5, en pleno son 11, a veces no podemos acceder al expediente, entonces pues digitaliza todo, entonces de digitalizaciones se van unas sentencias pues horribles. Horrible. Sí Sí, facilitan eso, pero están horribles, definitivamente. También, fie entonces, de ambos lados. Está exactamente, de buenísimo. los 2 lados tendríamos que tener eso. Para cerrar, no quiero dejar de preguntarte 2 cositas. La primera, tips para la ciudadanía en derecho administrativo. El ciudadano de a pie, ¿qué debe de llevarse, para que sean nuestras tareas como ciudadanos con lo que nos has enseñado el día de hoy? Pues conocer que ante un abuso, arbitrariedad o una limitación o negativa de cualquier autoridad, tienen posibilidades, instancias de acudir precisamente al tribunal competente. En temas de administración pública federal, lo que hagan las dependencias y entidades de la federación federales, porque son pues, 3 órdenes de gobierno, pues van a acudir a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es importante conocer bien sus derechos como ciudadanos, sus derechos como contribuyentes. Y aquí
para conocerlos bien, la autoridad tiene una obligación. Nosotros, autoridades, tenemos que ir a las personas a enseñarles cuando se trata de acceso a la información pública, pues de manera fácil, accesible. ¿Dónde están tus derechos? Cada autoridad Claro, tiene que decirlo. A veces, pues no es obligación de las personas, lo digo entre comillas, saberlo, pues igual y no, pero sí es obligación de las autoridades hacerles saber cuáles son sus derechos. Eso sí, este, eh, que claro que sepan en caso de esto, porque, por ejemplo, para acceder a la justicia, claro, la gente dice, ¿qué hago? No tengo para pagar un abogado. Pues hay exacto. una defensoría de oficio en el Poder Judicial de la Federación, hay defensorías de oficio, hay ¿Te inclusive ayudan en materia fiscal? ayudan también aquí, obviamente haciendo un estudio socioeconómico. Hemos visto Okey, muchas demandas que vienen de defensores de oficio. Entonces, de hecho, hubo una política, una decisión del Poder Judicial de fortalecer la Defensoría de Oficio para que estén bien capacitados y hay gente extraordinariamente buena. Quizás no son suficientes, pero debemos de fortalecer la Defensoría de Oficio para que sea efectivo el derecho de acceso a la justicia, porque si no tienes dinero y más en este tipo de asuntos donde hay una desventaja entre el Estado, que tiene una estructura, tiene peritos, tiene abogados que reciben un sueldo y el gobernado, pues bueno, ¿cómo le hace sobre todo en temas de pensiones del ISSSTE o cuestiones inclusive de las personas de las Fuerzas Armadas que también ven sus cuestiones de pensiones? Entonces necesitan sí conocer, pero más bien yo diría que es obligación de la autoridad que se transparente la información, también con perspectiva de género, porque deben de saber en caso de cuestiones de violencia por ser mujer hacia las mujeres, pues saber ante qué autoridad acudir. Y bueno, eso es lo que diría. okey. Y, una pregunta rapidísima, ¿cuánto Juan. tiempo se tarda un juicio de un ciudadano común que dice: "No me quisieron dar mi licencia de construcción", y sabe que tiene derecho, pero fue porque atrás hay alguien que quiere una lana? Y tú le dices como abogado: "Por favor, no le entres a la corrupción, vete a un tribunal a pedirlo". ¿Qué? Ya, híjole. Cuánto tiempo se tarda algo normal, estándar? Ya sé que hay Yo creo casos a que casos, pero más o menos. Que es justicia local eso, ¿verdad? Yo creo Sí, que debería de tardar, no sé, espero que no tarde más de un año, o sea, o 2, o 1 año y medio, no sé, espero que no, qué cosa, total. qué tremendo tanto tiempo. Por eso, otra vez, qué temas tan importantes, la necesidad, la exigencia, y más en este momento, de que realmente la justicia deja tú tantos adjetivos que le hemos puesto a la justicia, que alternativa, restaurativa, justicia abierta, justicia de todo esto, simplemente justicia sin adjetivos. Cumpla con los Exacto. principios que dice la Constitución. ¿Qué dice el artículo 17 constitucional? Pues están los postulados ahí. Justicia Sí. pronta, completa, expedita, Y justicia imparcial. lenta no es justicia. Justicia que llega tardía no es justicia. Entonces, y dentro de los términos y plazos que señalan las leyes, porque hay un procedimiento jurisdiccional. Nosotras, las personas juzgadoras, tenemos que sujetarnos a un procedimiento. El arbitrio judicial que tenemos no significa que sea una discrecionalidad arbitraria, que hagamos lo que nos da la gana. No, hay un sistema de jurisprudencias que tenemos que seguir, hay una serie de reglas y principios que tenemos que conocer, hay una serie de procedimientos o sea, no significa que vamos a hacer lo que queramos. Por eso es que, ay, todas las soluciones son posibles. No, señor, hay una solución, solo una, o a veces cuando sean asuntos de criterios, podrá igual haber dos resultados, ¿ok? Por eso la importancia de estar bien formados, bien capacitados, porque en cada asunto depende de tu formación, de tu conocimiento, la metodología para desarrollar el asunto, para resolver el asunto. Y aquí es fundamental que también tengas en tus manos herramientas de derechos humanos. Sí. ¿Cuándo voy a aplicar
el tratado, el beneficio del tratado para evitar la doble tributación. Ah, perfecto, ya tenemos un bloque de constitucionalidad. Claro, ¿Cuándo voy a aplicar una perspectiva de derechos humanos? Porque en el caso hay una persona indígena que es migrante. Ah, pues yo sabré qué protocolo hay. Hay niños, yo sabré qué protocolo hay. Entonces, nosotros, las personas juzgadoras, somos como, diría yo, tenemos una gran caja de herramientas, así como un gran instrumentista que sabe qué instrumento tomar, o como un gran médico, saber qué medicina o qué remedio tomar para aplicar para que sea, así como un médico tiene una gran responsabilidad con el paciente, con nosotros las personas, nosotros también tenemos una gran responsabilidad porque tenemos en nuestras manos los valores fundamentales. ¿Cuáles son? La vida, la la libertad, libertad, los el derechos de patrimonio, familia, tu patrimonio. el O patrimonio. sea, y con base en eso, ¿cómo impacta la vida de las personas en concreto? Tenemos que garantizar que las personas puedan desarrollar libremente sus proyectos de vida. Para eso el Estado tiene una serie de obligaciones y Claro, nosotros, para hacer efectivos esos derechos, tenemos que, pues qué triste tener que ir a tocar la puerta de la justicia, tenemos que exigir que estén las condiciones precisamente para que las personas pues puedan ejercer sus derechos con libertad, sin discriminación, sin violencia y que no tengas te- costos, o sea, tener que que pagar para poder además, litigar contra el Estado para que te puedan reconocer un derecho, lo que te costó y fuera. Entonces, pues es sí, todo un desafío. me dan ganas de ponerle costas forzosas al Estado. Tienes un mensaje de María Amparo González Vélez que dice: el tema de las licencias municipales, las cuotas son a modo. ¿Hay modo de protegerse ante abusos en esos casos de las cuotas a modo que oficialmente te las publican, pero los ponen los presidentes municipales a como les late sin mayor fundamento? Te dice también Jorge Arellano: saludos desde Toluca, de su amigo el doctor Jorge Arellano, miembro de la Asociación Nacional de Doctores de Derecho, Ay, quien qué gusto. felicita ampliamente a nuestra ponente, doctora Zulema Morri, que además de ser una bella mujer, es muy inteligente y le deseo de todo Ya. corazón sea nombrada ministra de la Suprema Corte. Enhorabuena y felicidades para la maestra Ligia por su excelente entrevista. Te dice María Teresa de la Concha desde Guadalajara, una gran notaria y corredora. Muchas felicidades y saludos de Tere de la Concha. ¿Qué hacemos con los municipales, amiga? Que te ponen a diestra y siniestra las cuotas, ya sabes, desde predial, porque tengo un caso de un asunto, por cierto, en que el municipal es el que dice cuánto se va a pagar de predial, hasta el que te dicen, ¿quieres de la basura? Perfecto, te voy a cobrar tanto porque cobran luego de esos servicios públicos. ¿Qué haces contra los municipales que Creo hacen que, lo que se les pegue la gana? creo que qué bárbaro, qué preguntas tan profundas, tan complejas pues requieren todo un análisis, qué complejo responder. ¿Por qué? Porque es definitivamente necesario, urgente poner límites a esa discrecionalidad arbitraria de los municipios, de poner los montos, las cuotas, las reglas que correspondan. Por eso es importante orientar que se empiecen a normar esos criterios para dar seguridad jurídica. Precisamente al momento de que litigan o que tienen que demandar, pues se tiene que analizar la razonabilidad, que sean razonables, razonabilidad, la proporcionalidad, que se justifique todo, pero yo creo que sí hay que cerrar, reducir estos canales en donde uno pone una Sí, cosa, todos esos incentivos perversos. Tenemos que exigir que sí. se haga, que haya una verdadera normativa, una verdadera regulación, pero hay que pedirlo como ciudadanos. Entonces, muchas veces es necesario tener que unirnos para exigir a través de agrupaciones, de instituciones, de asociaciones, de empresarios, de ONGs, profesionistas ante las autoridades, ante el cabildo, porque no puede ser. Y otra cosa, habrá que replantear dentro de este diseño constitucional. Ya vamos a ponernos a hablar de teoría del Estado. Qué interesante tema y qué auditorio tan inteligente tienes, porque, híjole, mientras más hablan, más cosas que es son necesario, increíbles. totalmente, más temas que es necesario poner en la discusión en la mesa jurídica. Yo te diría, si el diseño constitucional que tenemos en nuestro federalismo, este sistema estadual, federación,
por otro Así lado, es, estado y municipio, funciona, cumple los fines, del estado como debe ser, funciona, ¿en qué falla? Yo he visto mucho en temas de municipio, que es todo un tema de debate, también, pues, me he cuestionado si están funcionando los municipios en el cumplimiento de sus funciones. Pocos municipios podría de lo que tengo conocimiento, podría afirmar que sí están funcionando en los exacto, términos de lo que fue previsto, pero ni siquiera en federalismo hacendario, en federalismo fiscal, el municipio está cumpliendo. Entonces, habrá que analizar, replantear si este sistema así debe continuar, porque se diseñó, hace mucho tiempo distribución, ¿me entiendes? Estos órdenes de gobierno, si ahorita responden a este modelo, si responde a esta problemática que tenemos, a las necesidades que tenemos. Y yo solamente diría aquí en la mesa que efectivamente, o sea, hay otros órganos regionales que han funcionado o han demostrado que funciona, pues habrá que empezar a ver, a analizar, porque lo que tenemos que asegurar en este parteaguas en nuestro sistema jurídico es que el Estado cumpla con los fines y para eso es necesario analizar si el diseño constitucional incentiva o permite que se facilite el cumplimiento. Entonces, es todo un tema de muy profundo, de de mucho. acuerdo, de acuerdo. Y fíjate que esa es otra, te prometo y le prometo a nuestro auditorio que voy a invitar a la señora magistrada a que que platiquemos de la administración pública a nivel municipal, que creo que es la clave que llega al ciudadano. Sí, es porque es el primer contacto, efectivamente. Entonces, sí. Queridísima, es es impresionante, se nos fue el tiempo y más, pero tenemos un público, como dices, que siempre está con nosotros. Esta transmisión se repite por nuestros canales de Facebook y otras redes de Foro Jurídico, y lo cual quiere decir que las preguntas que se quedaron en el tintero las pueden volver a plantear a través de nuestras redes, se lo suplicamos. Te dice Normalicia Leiva, sin duda la ministra ideal. Así que, queridísima Zulema, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, porque sé que trabajas mucho, durísimo y todas las horas del día. Y si quieres dar un mensaje de salida, te lo agradeceré muchísimo. Pues solo agradecerte la oportunidad de platicar de estos temas y como servidora de la justicia, digo, como magistrada, que por esta enorme responsabilidad que tenemos, hemos coincidido en tantos foros, impulsando los temas de derechos humanos, la importancia de seguirnos perfeccionando en los temas técnicos, jurídicos, porque finalmente es nuestra responsabilidad como Sí, profesionistas, es el trabajo que hemos hecho aquí en México. Solo decir que finalmente, pues a todos los que estamos aquí nos identifica que nacimos en este país, nos formamos académicamente, hemos trabajado, queremos a este país, pues tenemos que seguir haciendo todo para que en este país hagamos lo correcto y todos estemos bien. Yo agradezco la invitación, agradezco a ustedes que pues que tengamos la posibilidad de charlar. No, y ya sé que hay mucho que decir y la verdad a veces no quisiera extenderme tanto, pero comentas, híjola, me vienen mil cosas, se quedaron muchos es tu temas ahí en el experiencia tintero. y tu conocimiento y tu estudio. Es qué padre que no dices, híjole, no hay nada que decir, quiere decir que no tenemos visión, no, al contrario, Pero tocaste las temas muy ideas. interesantes, ¿no? Bueno, temas que hay que explorar más adelante, seguir construyendo. Hay muchos temas que hay que seguir poniendo en la mesa y que vengan las y los mejores académicos, litigantes, porque las personas que estudiamos derecho precisamente tenemos una responsabilidad. Entonces, pues aquí estamos, vengo como servidora de la justicia, como amiga tuya, como amiga de todos y estoy muy agradecida. Muy buenas noches. Magistrada, muchas gracias, de verdad que descanses. A todos, muchas gracias por su asistencia y
un honor esta noche, esta plática, y qué bueno que sí vemos también una luz de esperanza en que las cosas pueden mejorar con cerebros como el tuyo. Y a todos nuestros amigos y amigas, estamos para servirles a ustedes y llevar el derecho a todas sus casas. Muchas gracias, gracias a Foro Jurídico. Que descansen. Gracias, Gracias, querida Alicia. Ligia, bye. gracias, gracias, amiga.